Qué bueno poder encontrarnos con todos ustedes en este programa número 38 de Hablando de Dios entre amigos. Es agradable poder compartir la palabra y pues como todas las ocasiones anteriores, para nosotros, para el Javico y para mí, pues es un placer poder llegar hasta todos ustedes y también gracias porque ustedes nos permiten llegar y eso es por la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno. Y pues por eso les damos infinitas gracias a ustedes, no sin antes pedirle a Dios también, o darle más bien las gracias a Dios por permitirnos hacer una enseñanza más. Buenas noches, Javico, ¿cómo te va? Todo bien, Luchito, buenas noches. Sí, gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite eh, llevar hasta sus casas, hasta sus hogares, hasta sus pantallas, la palabra de Dios, la enseñanza de las Escrituras. Es muy importante conocerlo, especialmente en los tiempos que el Señor nos ha permitido vivir, para darnos la fuerza, la fortaleza, el valor de seguir aplicando estos principios bíblicos para saber que nuestro Dios está en control de todas las cosas y lo que Él permite es justamente para afianzar el amor de su pueblo por su Dios. Entonces, gracias por compartir este tiempo con nosotros y que Dios despierte su espíritu de entendimiento, de comprensión, para poder conocer los misterios que están encerrados en la Biblia. Eso sería, Luchito. Adelante. Gracias, Javi. Así que vamos a orar para dar inicio a la enseñanza en esta noche y que sea el Espíritu Santo el que hable a través nuestro y que Él haya preparado también sus corazones, abierto sus oídos espirituales, sus ojos espirituales y pues esta palabra no llegue a Él vacía, sino que sea dando el fruto que requiere. Amén. Le agradecemos, Dios, le agradecemos por ser ese Dios eterno, ese Dios amoroso, ese Dios único. Gracias por ser ese Rey de Reyes y Señor de señores, perdón. Y gracias porque usted nos da la vida, la salud, nos permite, Señor, estar aquí con vida, Padre. Le rogamos que la enseñanza que viene a continuación sea guiada por el Espíritu Santo, que lo que hayamos preparado, lo que hayamos estudiado, pues lo entregamos en sus manos para que sea un deleite, un manjar espiritual guiado por el Espíritu Santo para quienes lo escuchan. Y que su palabra, Señor, sea ese dinamitazo para romper esas barreras, esas paredes que están ahí obstaculizando y llegar y penetrar, como dice su palabra, como esa espada de doble filo para llegar hasta el espíritu, el alma y por ende discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entregamos, Señor, nuestras vidas en sus manos y la ponemos, Señor, a su servicio. Bendiga este tiempo, Dios de gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Javi, quedamos la clase anterior, pues con muchos versículos, habíamos ido de un lado para el otro y pues en esta ocasión tampoco es la excepción. A Dios gracias, traemos bastantes versículos bíblicos para poder afianzar esta enseñanza. Entonces, tú que nos estás escuchando en tu laptop, en tu celular, en tu computador, pues ten a la mano la Biblia, un cuaderno para ir tomando apuntes, un resaltador, que pues desde esta noche seguimos con el glorioso regreso de Jesús a Israel. Así que Javi, nos habíamos quedado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 30 y 31. ¿Te parece si arrancamos desde ahí y damos un ligero resumen de lo que habíamos hablado la clase La anterior? clase. ¿Sí? De acuerdo, Listo, Javi. Luchito. ¿Puedes leerlo, por favor? Con todo gusto. Dice así la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De igual manera dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro.
Esa es la palabra. Está escrita aquí en Mateo. Gracias, Javi. Habíamos dicho que esa señal que aparecerá del Hijo del Hombre en el cielo, no la sabemos con exactitud qué será. Decíamos también en la enseñanza anterior de que nosotros no somos escatólogos, el Javi y yo, sino que somos amantes de las profecías bíblicas y qué bueno que las profecías tienen cumplimiento. A la luz de la Biblia, pues se han dado muchas y tienen que darse aún muchas más en el devenir de los años que vienen. Pero hablando en sí de la señal del Hijo del Hombre, hay ¿cómo decirlo? Una corriente de escatólogos que dicen que puede ser un estandarte o una bandera. Acuérdense que nuestro Dios es nuestro estandarte, dice que es Jehová Nisi. Muchos creen que es una bandera, un estandarte que refleje aquello. Otros dicen que será tal vez una luz tan resplandeciente que será una señal visible para todos y cada uno de los que presencian ese acontecimiento. Ahora hagámonos una imaginación. Recuerde que acá los moradores de la tierra estarán aquí, mas nosotros regresaremos con Jesús en este preciso y justo momento. Y cabe resaltar lo que dice a continuación. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Entiéndase que en el tiempo que fue escrito aún se hablaba por este lenguaje de tribus, e incluso el Apocalipsis dice que toda lengua, tribu y nación le verán. Entonces está haciendo énfasis a aquello. Y a continuación dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. La gloria de Jesús, la gloria de ese evento en sí, no tiene precedente. No hay precedente alguno como para nosotros poder decir, bueno, ¿recuerdan tal evento? Algo parecido será. O sea, no hay un precedente, no hay un antecedente que nos muestre. Y aquí es única y exclusivamente lo que el Espíritu Santo ponga en nosotros, lo que nosotros con nuestra mente podamos imaginarnos. No sé, vuelvo, insisto, tal vez solo tenemos ideas vagas de cómo puede ser ese evento, pero si aquí dice que vendrá con poder y gran gloria, el mismo poder y gran gloria que hizo los cielos y la tierra estará en ese instante mismo. Así que pues dejamos a tu imaginación, a que el Espíritu Santo ponga, pero palabras más, palabras menos, será un evento pues nunca antes visto. Así que eh, dejemos volar la imaginación guiados por el Espíritu Santo para entenderlo. Y versículo 31 que el Javi nos lo leía, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lo decíamos en la última enseñanza, hoy lo afianzamos nuevamente. Son los ángeles los que se van a encargar de reunir. Y ya a continuación el versículo que vamos a estar viendo, pues vamos a dar un poquito más en detalle de esto. ¿Qué puedes aportar a esta parte, Javi, de Mateo 24? Sí, como tú bien lo mencionabas, esta señal se hará visible porque recuerdas cuando estudiábamos el aspecto que se oscurecerá el sol y la luna no dará su resplandor y las estrellas de los cielos caerán y las potencias también de los cielos serán conmovidas, Luchito. Entonces, en ese sentido dice, y verán la señal del Hijo del Hombre, porque la única luz tan visible, porque recordemos la palabra, ¿no? Dios es luz. Jesucristo lo mismo lo dice en Juan capítulo 8, el verso 12. Dice, venid a mí, todos que reinen, ¿no?, en oscuridad, porque yo soy la luz de este mundo. El que viene a mí no caminará en oscuridad. Y de esa manera Dios se presenta como lo que es, la luz. Como cuando en Génesis dijo el Señor, haya luz, y la luz apareció. Ese es el Señor de gloria que está en medio de su pueblo y el que aparecerá. Y
Y como dice la Escritura, de esa manera, en gran oscuridad, cuando Él venga con sus ejércitos celestiales, pues es todo lo que pueden ver, la luz magnífica y extraordinaria que trae Jesucristo y su iglesia, Luchito. Ujú. Listo, entonces acompáñennos a Mateo capítulo 13, versículos del 41 al 43. Un tema, Javi, que cuando empezábamos a hablar de la segunda venida de Jesús, ya lo tratamos. Exactamente no recuerdo cuál fue el programa, pero ahí hablábamos del trigo y la cizaña. Así que tú que nos estás escuchando y quieres ahondar un poquito más en este tema, ya lo tratamos en su momento, así que en los programas, pues búscale trigo y cizaña y ahí encontrarán con más detalle este tema. Amén. Ya, entonces, dice 13, 41 y 43, Javi, ¿lo tienes a la mano? Claro que sí. Dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus santos ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya, entonces hablábamos en su momento cuando decíamos de enseñanza del trigo y la cizaña, que una cosa es la parábola del sembrador, otra muy distinta, la parábola de la cizaña, y aquí queremos explicar un poquito, como digo, ya dijimos esto en su momento, más es pertinente darlo una pincelada de esta enseñanza. El reino de los cielos entonces viene en dos etapas. Escúchame bien, el reino de los cielos viene en dos etapas. La una es la siembra, que es la parábola del sembrador, en donde eso va dirigido a la iglesia. Ya lo dijimos, y si tú puedes leerla, la parábola del sembrador, ahí dice que la semilla es la palabra. Sí, recordamos esto, ¿verdad? Mientras que la segunda etapa, por llamarlo de alguna manera, es precisamente esta cizaña o la de la cosecha. Y estos dos acontecimientos no iban a ocurrir uno después de otro. Ahora aquí yo quiero que infiramos, sí, inferir es la palabra, ¿no? Inferir en este detalle que cuando nosotros estamos parados y vemos hacia el horizonte donde hay dos montañas, nosotros podemos ver los picos de las montañas. Esos son los dos eventos de los cuales estamos hablando. Pero siempre entre ese pico y el otro pico va a haber un valle que nuestros ojos no lo pueden mirar a simple vista. Únicamente vemos los valles. Y aquí, pues, ese es uno de los ejemplos que podemos ver. Hay dos montañas, pero esa separación es la que no nos permite lograr ver eso. Continuando con esto, yo quiero que nos vayamos por un momento al Salmo 110, Javi, por favor, si me ayudas con el Salmo 110, para ver dos cosas que son importantes de entenderlas también acerca de este evento. Versículo 1. Eh, Más en particular el versículo 3, Javi, si eres tan amable. Ok. Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Uh-huh. A ver, hagamos aquí la explicación. Nuestro Dios, tú lo leías, Javi, de Apocalipsis capítulo 19, dice que es el rey más poderoso de todo el universo, decía en la versión que tú la leías, pero en la otra versión de Reina Valera dice Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de que aún hoy, en este día, sus enemigos no han sido puestos todavía como estrado de sus pies, porque eso dice la palabra, que va a todos sus enemigos a estar Por como debajo. estrado de sus pies. Aquí vemos en el Salmo que acabamos de leer
lo que dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el día del que estamos hablando, que es la segunda venida. Y después continúa diciendo, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Ahí vemos entonces que hay un grupo o un primer grupo que se arrepentirá. El primer grupo es el que estamos viendo en el versículo 3. Más hay un segundo grupo en el versículo del 5 al 7 de este mismo Salmo 110. Javi, ¿lo lees, por favor? El versículo 5. Al 7. Ya. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará de las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Eso es lo que hemos venido hablando en estos últimos 2 o 3 programas, 3 enseñanzas acerca de todo lo que va a ocurrir en el evento previo a la venida de Jesús en cuanto a la batalla del Armagedón, que ya lo hemos expuesto en 3 o 4 enseñanzas, más esta de la segunda venida. Ahí vemos entonces claramente lo que dice estos versículos. Quebrantará a los reyes, como ahí dice, los grandes y los pequeños, decía en otra versión a los capitanes, precisamente haciendo alusión a esta autoridad que tienen las personas. Luego dice, en el día de su ira, preciso lo que tiene que pasar. Y luego a lo que tenemos que entenderlo. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida? Juzgará entre las naciones. Es lo que viene. Acuérdese que todas las naciones están alrededor. Cada nación, dependiendo del grupo, quieren exterminar a Israel, borrarla del mapa, apoderarse del trono de Dios aquí en la tierra. Y por eso dicen, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, se refiere a las que tienen autoridad, y luego dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El que va a dar la respuesta, el que va a dar la salida a su remanente, a ese pueblo escogido que esté en ese preciso instante, es Dios. Y lo decíamos el programa anterior. Todo esto que pensamos que parece tal vez ilógico a nuestra lógica es lo que Dios va a hacer. Hoy por hoy el trato es con la iglesia. Estamos en el tiempo de gracia y vivimos ya 2020 años de esa gracia. ¿Cuántos años más tendrán que pasar? Solo Dios lo sabe. Nosotros, creo que todos los que esperamos el arrebatamiento, quisiéramos que el arrebatamiento ya sea aquí y ahora, pero no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios en su plan tenga. Pero cuando ocurra eso y la iglesia sea sacada, el tiempo de la gracia, como hablábamos en su momento también, hay un valle de 7 años entre el arrebatamiento y la segunda venida. Es preciso ahí lo que ocurre este evento. Dios en su sola soberanía, por eso decimos, no podemos juzgarle a Dios ni poder decirle por qué esto y por qué lo otro. Él sigue siendo Dios, como lo he dicho en varias ocasiones, no a través de este canal, pero Él sigue siendo Dios con o sin nosotros. Así que lo que nosotros creamos o pensemos, pues Dios va a decir, no, hijo, yo ya tengo dispuesto ciertos detalles que son, inclusive, tienen que darse. Así que a partir de esto, Dios es el que pone el que sea atacada a Israel. ¿Para qué? Para hacer el trato con su pueblo escogido. Y en ese momento del trato del pueblo escogido, ya cuando van a destruirlo totalmente, ya habíamos hablado, su pueblo escogido, alza a ver al cielo con el Salmo 121. Dios responde a través del Salmo 2, y ahí vemos la gloriosa manifestación de Dios en su poder, ¿ya? Y en ese momento que hay 2 tratos, como decíamos, el trato de las naciones hacia Israel para darles una lección al pueblo que le dio la espalda en lo que habíamos dicho, lo que dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En ese trato que está así, Dios en cambio hace el trato con todos los que están aprisionando a su pueblo escogido. Y viene destrucción, guerra,
cadáveres por doquier, sangre que va a ser derramada. Vuelvo, insisto, tal vez no es comprensible 100%. Y Javi, justo hoy leía uno de esos artículos que son valederos en su momento hasta para tener juicios de valor en cuanto a que, hablando de la pandemia en sí, la típica que por qué si Dios es bueno, permite todo esto, que si Dios existiera y hablaban acerca de una enfermedad de la peste negra hace muchos años atrás, y decían, si ahí murieron tantas personas, ¿por qué Dios no se mostró en ellos? Y ahora en esto que estamos viviendo, ¿por qué Dios no se muestra en esto? Porque había un comentario, me imagino que es una persona creyente, un nacido de nuevo, un seguidor de Cristo, decía, debemos seguir orando para que Dios salve a todas estas personas. Entonces yo me ponía a meditar y hoy te traigo a ti, Javi, y a todos quienes nos escuchan, a la exhortación, en el sentido de que había otro comentario de que a otra persona, me imagino que era creyente, me dice, no, tú tienes que leer la Biblia y que la Biblia te mostrará las cosas como son. Y en el comentario de respuesta le decía una cosa, palabras más, palabras menos, no me acuerdo textualmente, pero decía, no, si yo abro las páginas de la Biblia y hay un Dios malo, un Dios cruel, un Dios sangriento, un Dios sádico, un Dios misógino y tantas otras, ¿cómo se llama?, epítetos, que si tú no tienes una base firme en lo que dice la Biblia, empiezas a decir sí, no, y lo que estamos viendo aquí es preciso aquello. Pero aquí yo solo quiero llamar a la reflexión y a la exhortación, a que leamos lo que leamos, y como aquí lo hemos dicho, es el contexto en el cual está escrito, lo que dice la Biblia y por qué sucedió eso. Y solo quiero dar un ejemplo para luego darte el paso a ti, Javi. Primera de Samuel, capítulo 15, habla acerca de lo que Dios le dice a Saúl que hiciera en relación a los amalecitas o amalequitas, como quiera llamárselo, que debía ir y destruir a toda esa tribu. Tenía que destruirla a toda, absolutamente toda. Pero ¿por qué Dios le manda hacer eso a Saúl? Sí, a Saúl. Y entonces ahí no entendemos el trasfondo. Si solo vemos a partir del 15, claro, yo lo abro y dice, tienes que matar a ancianos, niños, mujeres embarazadas, los animales, o sea, raerlos de la tierra. O sea, ese era el mensaje de Dios, pero ahora entendamos un poquito más. ¿Por qué le manda destruir Dios a Saúl todo eso? Era porque toda esa tribu o toda esa nación estaba haciendo las cosas que a Dios no le agradan, que estaban yendo tras ídolos y que habían hecho un sinnúmero de cosas. Hay que leer, por eso exhortamos a que ustedes siempre lean la Biblia para que no se dejen engañar. Y entonces lo que hace Saúl es una desobediencia a Dios y por eso le costó lo que le costó. Él va y mata a todos, excepto al rey, excepto a la cabeza de los amalecitas o amalequitas. Y después Dios, ¿qué hace? Quita de su presencia a Saúl y ustedes ya conocen el resto de cosas. Obvio, si yo y tú abres la Biblia y ves lo que le dice, no, tienes que matar a todos y todo, claro, yo lo veo un Dios sangriento, un Dios malo, un Dios, no, o sea, imposible de creerlo. Pero era ¿por qué? Porque se separaron esas personas de lo que Dios decía. Si Dios ha puesto esto, hay que cumplirlo, ¿ya? Y quitemos ahora a los amalequitas y creamos nosotros. Si nosotros decimos ser seguidores de nuestro Dios a través de la sangre de Jesús y no hacemos lo que dice la Biblia, obvio nos van a venir cosas que van a ser difíciles para nosotros y otros van a decir, y no decías que tu Dios y tu Dios y tu Dios. Entonces, mucho del contexto que sale algo de la palabra se quita, se pone y se lo atribuye a otras cosas que no son. Y por eso, ya volviendo a lo que estamos hoy acá en la segunda venida, Dios nos está dando ahora, no solo a nosotros, a los nacidos de nuevo, sino a toda la humanidad, la oportunidad de salvarse, la oportunidad de ser parte de esa gloriosa Nueva Jerusalén. Pero somos nosotros, tú y yo, los que decidimos sí o no. Y en el caso que diga sí,
excelente, vamos a estar ahí, pero el que diga que no, va a sufrir lo que está sufriendo o va a sufrir, de acuerdo a lo que dice la palabra en sellos, copas y trompetas y todo lo que tiene que venir, como el principio de dolores que también tú y yo lo estamos viviendo. Entonces, obvio, si nosotros vemos que, si nosotros decimos Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, vemos todo eso, entonces vamos a decir, ¿y dónde está el amor de Dios? El amor de Dios está en que a pesar de todos nuestros pecados, Él envió a Jesús a morir por nosotros. Pero es el ser humano que hace con todas sus atrocidades todo lo que vemos. O sea, son cosas antinaturales las que vivimos hoy. Por poner solo un ejemplo entre tantos que hoy por hoy vemos y que no son nuevos. Ya lo hemos hablado cuando hablábamos de Lot. La pedofilia, la zoofilia, la idolatría, la homosexualidad, el lesbianismo, el alcoholismo y muchas otras cosas más no son actuales. También vienen desde atrás. ¿Y Dios qué hizo? Lo de Sodoma y Gomorra, que ya lo habíamos hablado. Él estaba cansado y dice que su clamor subió a él por tantas atrocidades que se daban, entonces va y destruye. Ahora acá, a través de todo lo que estamos viendo, si lo vemos muy desde otro punto, tal vez quítalo, y esa es la parte que la Biblia, que la iglesia todo lo quiere espiritualizar. Quitemos un poquito la espiritualidad a las cosas. Si no lo vemos desde otra óptica, ¿por qué se da todo esto que estamos viviendo? Es porque la maldad de los hombres, dice al final, se aumentará y la maldad también aumentará. Entonces, ¿por qué darle la culpa a Dios o por qué solo darle a Él que puede hacerlo? Él lo puede hacer, tiene el poder para hacerlo, pero también a nosotros nos ha dado un libre albedrío. Así que con todo esto, pues que sepamos también diferenciar y ponernos en diferentes puntos o desde diferentes ópticas para tener un criterio más ampliado. Javi, ¿qué aportar a lo que acabamos de mencionar? Sí, justamente cuando topaste el punto de a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vamos a leer en Zacarías, capítulo 12, los versículos, específicamente el 10. Está el 9 y 10, pero vamos a leerlo desde el 10, porque allí nos está dando cuenta de qué sucederá con el pueblo de Israel cuando vean la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Lo tienes, Luchito, para poderlo leer. Zacarías 12. Sí, capítulo 12, el versículo 10. Ya. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Demos cuenta que en este momento Israel, al pedir el socorro de Dios, Él envía su respuesta a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él al descender en la tierra dice, mirarán al que le traspasaron. Esa es la palabra clave aquí, porque ¿quiénes fueron los que le traspasaron? Nosotros podemos decir, fueron los romanos. No, fue su mismo pueblo que al no creer en Él, lo crucificaron. Y dijeron, suéltanos a Barrabás. Pero a Jesucristo, ¿qué hago con él? Dijo Poncio Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Y después todo el proceso que padeció en el Vía Crucis que se conoce hoy. Pero aquí está diciendo claramente, mirarán a quien traspasaron. Y eso también podemos encontrarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, el versículo 37. Vamos a esa lectura, Luchito, por favor. Claro, capítulo 19 de Juan, el verso 37. Dice así, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Perfecto. De esta manera, ¿quiénes van a mirar al que le traspasaron? Su pueblo Israel. Todos los judíos, al alzar a ver en el cielo el socorro es enviado del Padre. Es el Hijo que viene con sus ejércitos celestiales y lo van a ver y lo van a mirar. Y por eso dice, harán gran lamentación sobre él, porque lo desecharon. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le dieron la espalda, no creían que era el Mesías de Dios enviado, pero allí está. Y también tenemos este versículo de Apocalipsis 1:7, donde ratifica la palabra de Dios, la confirma este hecho.
Dice así, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí nos está diciendo específicamente que también no solo Israel mirará este evento único, como bien lo mencionabas, Luchito, este evento que no tiene, que no tiene uno igual, es sui generis. ¿Y qué dice? Y también las demás tribus de la tierra harán lamentación por él. Y luego dice, sí, amén, esto es una realidad, una verdad tan grande que no se puede taparla con un solo dedo. Y lo que dice, ¿no es cierto? Si viene con las nubes del cielo, mirarán al que lo traspasaron. Entonces aquí hay una realidad que no podemos esconderla, Luchito. Que cuando Dios se manifiesta, lo hace de una manera portentosa. Para que no digan que no dio oportunidad y que tampoco hubo esperanza en él. No, sus promesas son fieles porque él es fiel. Y de esa manera, cuando se presenta, todos lo verán y entonces sabrán que él era el Mesías prometido en toda la palabra de Dios y en las profecías que estaban escritas sobre aquel día. Y no solo eso, Luchito, sino que también mirarán las heridas de sus manos. Y vamos a leerlo esto, en Zacarías capítulo 13, versículo 6. A ver, Zacarías 13:6. Por favor, Luchito. Dice así la palabra. Perdón. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Amigos, ¿recuerdan esa escritura que el Señor Jesucristo les dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, más los llamaré amigos, porque donde quiera que yo esté, ustedes estarán, y les hablaré abiertamente como habla un amigo a su amigo. Y aquí está diciendo, le preguntarán en aquel día, el pueblo de Israel, los judíos, el pueblo elegido, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y les responderá el Señor Jesucristo. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Justamente refiriéndose no solamente a los discípulos, sino al pueblo escogido de Dios. Él ya estaba profetizado en el libro de Zacarías, muchos años antes de la crucifixión, muchísimos años antes de la crucifixión, que sus manos iban a ser horadadas, perforadas sus manos, como está escrito en el Salmo 22. Y de allí entendemos que solo el que es judío puede entender esta parte de una manera más clara, porque estaba en el Salmo 22 ya profetizado en los padecimientos de la cruz, los que iba a sufrir nuestro amado Salvador. Y las heridas de sus manos también podemos leer en Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Claro. Entonces tomamos el ejemplo de Tomás para ratificar lo que le dijo el Señor Jesucristo. A los suyos vino y no lo recibieron, ¿verdad? ¿Por qué no lo recibieron? Porque no creyeron en él. ¿Cómo le llama en este caso al discípulo Tomás? Le dice incrédulo, Luchito, le dice que es un incrédulo. Se identifica tal cual con el pueblo de Israel, porque no creyeron en el Mesías cuando vino. Dice, otro vendrá en su nombre y a él sí lo recibirán, hablando del anticristo. Dice, yo vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Por eso hay gran lamentación y gran llanto. Y Tomás dijo, si no viera las heridas en sus manos y su costado abierto, no creeré. Dijo, yo debo meter mi dedo por esos
por esas perforaciones que tenía en sus manos, y también mi mano en su costado. Y cuando Jesucristo se lo presenta, dijo eso justamente lo que leyó, Luchito. Dice, no seas incrédulo, sino que cree. Claro, él vio para creer. Nosotros creemos sin ver. Eso es la fe. Lo otro es pura evidencia para seguir algo que se manifiesta delante de nuestros ojos. Y de esta manera entendemos que Jesucristo, al triunfar sobre las vicisitudes, al triunfar sobre todas las cosas, venció a la muerte, venció al mundo y venció a nuestro adversario, el diablo. Se sentó a la diestra de la majestad del Todopoderoso. Y eso podemos constatar también en el capítulo de Hechos, Hechos 7, los versículos 55 y 56. A ver, dice así la palabra. Por favor, Luchito. 55 y 56. Sí, por favor. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Tiene una visión Esteban, el primer mártir de la iglesia, donde ve al Hijo del Hombre, Jesucristo, a la diestra del Padre, y a él le llama Dios. Después de ver este acontecimiento, está declarando una palabra que es profunda dentro de la Biblia. Porque no solo que él venció, sino que se sentó en el trono, lo mismo que dice Apocalipsis. Al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado a la diestra de mi Padre. De esa manera también vendrá a esta tierra a juzgar con vara de hierro, como dice la palabra de Dios, y con sus escogidos también a gobernar la tierra durante 1000 años. Y ahí entramos en el tema del milenio, pero eso ver en un próximo programa, si Dios lo permite así. Entonces, de acuerdo a esta escritura, el Padre está en el trono y su Hijo a su diestra, con poder y gran gloria. Y también contiene esta idea preciosa, Proverbios capítulo 30, el versículo 4. Luchito, ten la bondad, vamos a buscarlo. Claro que sí. Antes de Salmos. Proverbios. Capítulo 30, el versículo 4, por favor. Proverbios 34. Dice de la siguiente manera, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Qué hermoso, Diosito, aquí está diciendo. Hace preguntas magistrales y al final dice lo que acabas de decir. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del Adonai? ¿Cuál es el nombre del Elohim? ¿Cuál es el nombre de Hashem? ¿Cuál es el nombre del Todopoderoso, Luchito? Y encontramos que Jehová es su nombre. Y también dice, y el nombre de su hijo. ¡Wow! Aquí está diciendo que no solo es Dios Padre, sino que él tiene un hijo que se llama Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Entonces le dice, si sabes, claro, está diciendo, ¿cuál es el nombre? Entonces esto para los judíos significa que él es el Mesías, que no quisieron reconocerle, Luchito, y aquí se manifiesta, porque dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Lo mismo que dice en Efesios, ¿no es cierto? Sí. Subió en lo alto, cautivó la cautividad y dio dones a los hombres. Y allí está. ¿Cómo que subió al cielo? Entonces, primeramente tuvo que estar en el cielo para poder bajar nuevamente y llenarlo todo en todos. Luchito, entonces de esta manera comprendemos el plan magistral de Dios. Como tú bien lo mencionabas, no 100%,
Mas aquí nos muestra a través de estos versículos que los estamos leyendo y participándoles a todos ustedes del plan de Dios, que era por medio de la sangre del Cordero quitar el pecado del mundo, triunfar sobre todos sus adversarios y sus enemigos y ser Señor en el cielo, como dice Filipenses capítulo 2. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, Luchito. Muchas gracias del aporte, Javi. Y para quienes nos escuchan, pues esperamos que les esté sirviendo para armar este rompecabezas, como nosotros lo tratamos acá, y así ver que es imprescindible aquello. Quiero, antes de pasar a la otra idea, lo que tú, bueno, la Biblia lo dice y tú lo corroborabas acerca de los que los traspasaron. Y será algo, no sé, distinto, diferente, porque así como Tomás en su momento, estuvo ahí con Jesús y solo fueron los seguidores de Jesús, un grupo pequeño, acá hace algo similar en la segunda venida. Habrá un remanente, siempre lo hemos dicho, siempre va a haber un remanente de los temerosos de Dios, y en el evento que estamos hablando, que es la segunda venida, habrá un remanente de judíos que hayan creído en Jesús. Y a esos judíos que hayan creído en Jesús también se sumarán gentiles, como tú y yo, entiéndase, gentiles son, de acuerdo a la Biblia, son no judíos que han creído en Jesús. Entonces se unirán ese grupo de personas y verán a Jesús. Entonces yo no sé cómo sea ese momento exacto, pero les va a decir al igual que a Tomás, miren aquí mis manos, están traspasadas. Y pues yo creería que es ¿cómo se llama? Un evento, como decimos, un acontecimiento único. Será su carta de presentación de Jesús. Miren, aquí estoy. Y son estas marcas las que yo pagué en la cruz del Calvario. Y los que creyeron en mí, miren, aquí está, como dice Apocalipsis, y vienen tras él los ejércitos celestiales. Ya habíamos hablado de eso, son sus ángeles, y también la esposa, que hoy por hoy somos la novia. Entonces dirán, estos, como lo corroborabas en Juan capítulo 20, y la Biblia lo menciona también, es que Tomás quería ver para creer. Nosotros, en cambio, dice la palabra, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Así que esa carta de presentación será algo único y maravilloso. Continuemos, Javi, y tenemos que irnos a lo que ya estábamos hablando acerca de la cizaña, que insistimos en esto, ya dimos esa enseñanza, pero en la segunda venida de Jesús es donde va a haber la separación de los buenos y de los malos. Y esto está en Mateo capítulo 13. Solo quiero recordar algo que ya lo hablamos en su momento. En el versículo 30 de este versículo dice, del capítulo 13, 30 de Mateo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Por eso les decía, el reino de Dios es en dos etapas. La una es la siembra y la otra es la cosecha. Y la cizaña precisamente es la siega. Por eso dice, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, que en la explicación de esta parábola dice que son los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahí también era lo que hacíamos alusión en Mateo capítulo 25, donde separa ovejas de cabras. Es lo mismo, es la misma explicación ahí. Así que aquellas personas que no creyeron, es preciso en este instante donde es la separación. Y aquí me adelanto un poquito el tema que algún momentito lo vamos a tratar, Javi, que es del milenio. Entendamos, ya que estamos hablando de la segunda venida, va a haber personas que, como nosotros, que ahorita vivimos en este cuerpo humano que aún lo gozamos, pero nosotros los que creemos en el momento del arrebatamiento seremos transformados, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, que durante esos 7 años pasarán
vicisitudes, pasarán problemas y tendrán que vencer y se colarán al milenio después de haber aguantado 7 años que ningún ser humano quisiera vivirlos. Pero esos serán los que entren al milenio con este mismo cuerpo que ahora tú y yo gozamos y se juntarán a nosotros que ya venimos con cuerpos glorificados y viviremos 1000 años. Pero solo les dejo la inquietud para que cuando hablemos acerca del milenio tomen en cuenta que durante esos 1000 años van a haber personas así, con nuestro cuerpo en esta dimensión, que vivirán esos 1000 años y que nosotros compartiremos con ellos en otra estructura, ya no en esta, como digo, viviremos en una simbiosis con estas personas y son ellos los que se reproducirán en el milenio. Nosotros ya no nos podremos reproducir porque vendremos con cuerpos glorificados y la Biblia dice que seremos como los ángeles que no se dan en casamiento y bueno, en su momento estaremos hablando de esto. Pero es para entender que estas personas, las malas serán quitadas y las buenas o el trigo será el que permanezca. Amén. Continuamos entonces y seguimos hablando de este tema. Vamos por un instante a Joel capítulo 2, versículos del 10 al 11, Javi. Dice así la palabra: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Adonai dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que lo ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Mira la pregunta que hace Luchito. ¿Quién podrá hacerlo? Y es esa pregunta que, como decía hace un minuto atrás, ¿quién lo podrá soportar? Serán los que hayan creído en él y a pesar de haber creído van a pasar por fuego. Acuérdese lo que dice la Biblia, que nuestra fe debe ser probada por fuego y literal, estas personas que lleguen en ese instante creyendo en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, serán probados con todos estos juicios que habla el Apocalipsis, pero también son esos mismos juicios que van a caer sobre los moradores de la tierra, como también lo menciona el Apocalipsis. Así que son momentos difíciles y como dice aquí, se estremecerán los cielos, el sol, la luna, que ya lo hemos hablado y por eso no redundamos en aquello. Ahora, regresemos un poquito a Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, para ver algo más acerca de que todo ojo le verá, que ya lo hemos hablado, Javi. Pero dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Vemos entonces que en el profeta Daniel ya había hablado de esto, ya lo hemos dicho en algunas otras enseñanzas, pero Daniel es ese profeta que no podemos dejarlo a un lado. Cuando hablamos de los eventos del fin, Daniel es el llamado a darnos luces junto con Apocalipsis, y acuérdese que Apocalipsis, el 65% del Apocalipsis es los otros libros de la Biblia en un compendio, y el otro 35% es aún lo que no ha pasado en el libro de Apocalipsis. Así que Daniel es así, están unidos cuando hablamos de los eventos que tienen que pasar. Mateo 26, Javi, el 63 y el 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mire qué genial, o sea, esta parte cuando nosotros la leemos y ahora que ustedes la han leído con nosotros, en el momento del juzgamiento de Jesús, en el momento en el que los seres humanos le están dando
perdón la redundancia, juzgamiento a sus obras y a sus actos, Él está ahí y les dice, ahí ya lo profetiza, que va a venir en las nubes del cielo. Ahora tú y yo lo entendemos porque la tenemos la Biblia, pero en ese instante, Javi, es un momento tan, ¿cómo explicarlo? O sea, Jesús estaba adelantándose el tiempo, no sé, cuántos años, y ahí a todos esos les dice, lo voy a leer nuevamente, dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es increíble, Javi. O sea, y para quienes nos escuchan, Jesús tuvo esas palabras proféticas, viniendo en las nubes del cielo, pero hasta ahí a él solo lo habían, ¿cómo se llama esto, Javi? Lo habían maltratado, lo habían flagelado, le habían azotado, se habían burlado de él, pero aún no pasaba el momento o el evento por el cual él había venido a esta tierra y que sabemos que es morir en la cruz. Pero antes de eso, él ya profetiza lo que iba a suceder y esto es en la segunda venida de Cristo. ¿Qué tienes para argumentar de esto, Javi? Justamente me viene a la mente lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 17, el versículo específico 14, donde hace alusión de quienes hablábamos, de los ejércitos que vienen con gran potencia, lo que leíamos anteriormente, y aquí está especificado. Lo tienes, Luchito, Sí, claro. para la lectura. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Allí está. Estas tres condiciones que dice los que estamos con Él, prácticamente yo lo digo así en plural, nos incluimos en esta parte, estamos. ¿Cómo le dice? Los que están con Él, ¿qué son? Llamados. ¿Qué más? Elegidos y adicionalmente fieles. Estas tres características se impregnan en lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, Luchito, y vamos a ratificarlo con los ejemplos bíblicos, con la palabra de Dios. Apocalipsis 3:20, ¿qué nos dice? Justamente ratificando lo que está acá. Dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Allí está diciendo, ¿no? Los llamados, el que oye mi voz, el que escucha lo que le estoy diciendo, el que está en la palabra de Dios, él es el que es llamado. No entra en el espacio que dice muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque aquí estamos también los elegidos. Ya, entonces también da esta pauta Juan 15:16. El Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 16. Dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Allí está. No, nosotros no le elegimos a Jesucristo. Él, entre millares de personas, todas las que han venido a este planeta y todas las que vendrán, Él escogió a su iglesia, hombres y mujeres de Dios, para que formen el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesús el Señor. Y también vamos a ver en Apocalipsis 2:10 cuál es la otra cualidad que está aquí encerrada en el capítulo 17, el verso 14 de Apocalipsis. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
¿Quiénes son los que son fieles delante del Señor? Su iglesia, los que le conocen, los que han sido elegidos, los que han sido llamados con este propósito. Dice, sé fiel hasta la muerte. No dice un par de años, no dice mientras te reúnes en un templo. No, siempre fiel al Señor, porque Él nos dará una recompensa, la corona de la vida eterna, Luchito. Y en esto está contemplado esta preciosa escritura que leímos en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que estamos con Él, póngale así, y usted incluyase en esa lista que Dios así lo permite, siendo la iglesia del Señor Jesucristo, con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria a Dios por esto, a Luchito. Gloria a Dios. Sí, es espectacular, Javi, la palabra. Redundamos en lo que ya hemos dicho. Quisiéramos que al abrir la Biblia tuviéramos todos los versículos de determinado tema, pero ahí es cuando tenemos que recurrir a la Biblia y la Biblia pues nos ayuda a entender este tipo de temas. Pero quiero rescatar lo que tú decías, o bueno, la palabra mismo lo decía, los fieles, los elegidos. Tú también, tus palabras, entre muchos y muchos y muchos, tú y yo, dice la misma Biblia, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, que nos conoció en el vientre de nuestra madre, y que a pesar de nosotros haber nacido en pecado, entiéndase, por el pecado de Adán y de Eva, nosotros nacimos con el espíritu muerto, pero es en ese instante que nuestro espíritu renace, nuestro espíritu revive, como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y Él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahí es cuando hicimos ese nuevo nacimiento. Y gracias a ese nuevo nacimiento, la Biblia lo dice, hemos pasado de ser criaturas de Dios a ser llamados hijos de Dios. Hemos pasado de muerte espiritual a una vida espiritual. Hemos pasado de ser desechados por Dios a ser sellados por el Espíritu, que Él mismo lo dice ahí, que es la garantía de lo que tiene que venir, que es el primer pago que Él nos ha dado. El Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, ese es el primer pago a todo lo que tiene que venir. Así que si Él dio, no sé qué porcentaje sea, si el 10, el 20, el 50% sea el Espíritu Santo, muy pronto en el arrebatamiento de la iglesia se cumplirá el siguiente o el segundo pago. Y en ese segundo pago, como dice la palabra en Tesalonicenses, estaremos así con el Señor siempre, unidos, juntos. Y de ahí, mire, nada ni nadie nos bajará de esa presencia, de ese momento precioso. Les exhortamos a todos ustedes de que hoy es hoy el tiempo de la gracia, es hoy lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, es ahora cuando toda lengua le confiese, porque ya después, cuando la Biblia dice que toda lengua le confesará, ahí creyentes o no creyentes doblarán sus rodillas, pero ya habrá sido tarde. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo que tú tienes para decirle a Jesús, creo en ti, confieso que tú eres el Mesías, confieso que eres tú el que se colgó en esa cruz por mis pecados, por los pecados de la humanidad, y quiero hacerte el rey de mi vida, el rey de mi corazón, el Señor de todo lo que soy. Exhortamos entonces a que tú entregues tu vida a Cristo. No solo nos escuches y no solo te llenes de conocimiento, sino que llegue ese conocimiento al corazón, como dice Hebreos 4:12, que sea esa espada de cirujano que llegue profundamente y cale para no nuestras palabras, sino el Espíritu Santo, el que te diga a ti que es ahora el tiempo de reconocerle a Jesús. Y si lo has reconocido ya en tiempo anterior, que tú permanezcas haciendo lo que a Dios le agrada. Viviendo, no es fácil. ¿Qué dice la misma Biblia? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil el camino que nos toca. Miren lo que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel país. Los datos estadísticos son alarmantes.
leía que ya estamos llegando a 15,000 contagiados solo aquí en la ciudad de Quito de este virus que ha venido a dañar familias enteras. Muchos de nuestros amigos conocidos tal vez tienes que ya han perdido algún familiar o que están enfermos, pues, y si tú y yo estamos aún intactos, es por la voluntad de Dios y que sigamos así. Y aquí hago un paréntesis. No tengamos esa falsa doctrina de la superfe, de que no, a mí no me va a pasar nada y lo que se toman de Marcos 16:16, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño y salen a la calle sin mascarilla, sin las protecciones de seguridad porque ellos creen que Dios los va a sanar. Entiéndase que Dios es Dios, pero también nos manda a ser inteligentes, a ser sabios, a ser prudentes. Así que dale gracias a Dios de que si aún no te has contagiado, pues que Él te mantenga de esa manera y que podamos hacer lo que las autoridades dicen y no ser parte del problema, sino de la solución. Aquí no podemos tener un militar o un policía por cada uno para que nos diga lo que debemos hacer o no. Es cada uno y ahí no tiene nada que ver Dios. Por eso en el comentario que decíamos hace minutos atrás, Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros, pero no le pongamos a Dios o le chantemos como generalmente es, se le chanta todo al diablo o todo a Dios, cuando nosotros también tenemos un libre albedrío. Terminamos aquí, Javi, la enseñanza y creo que también con esto terminamos la segunda venida de Jesús. Ya creo que lo que hemos puesto es básico, indispensable, y si hay versículos que quedaron por ahí, pues ya queda en ustedes el seguir hurgando, pero lo que hemos puesto nos menciona cómo será la segunda venida de Jesús, a dónde va a venir Jesús, en dónde va a reinar, y ese será nuestro tema que Dios mediante podríamos toparlo en una enseñanza posterior. Por su atención, pues, muchas gracias. ¿Algo más antes de despedirnos, Javi? Sí, quisiera despedirme con una oración, Luchito, para que esta palabra que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestra boca sea pragmada en los corazones de todos los que nos escuchan y a todos los que les llegue este mensaje justamente por este canal, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, porque Él es el consolador, el que nos lleva a la verdad de Jesucristo, que es la encarnación de la verdad, redarguyendo este término. Oremos, por favor, Luchito, para justamente esto y despedirnos de nuestra amable audiencia. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú has abierto, Señor, nuestros labios para manifestar las enseñanzas de tu bendita palabra. De este modo te pedimos, Rey del cielo, que en tu preciosa voluntad sean pragmadas estas palabras de tu Santa Escritura en sus corazones y en sus mentes, Señor, y que las tengan a flor de labios, sabiendo que tú, lo que dijiste, eso se va a cumplir definitivamente. Gracias, Dios, porque pones en nosotros el querer como el hacer por tu bendita y buena voluntad. Oh Dios, que escribas en cada mente y en cada corazón y que seamos llenados de tu paz, Señor, y no del miedo que cunda por las calles de este planeta, Padre Santo. Te pedimos que nos fortalezcas, como dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y que pensemos en todo lo puro, lo bueno, lo amable, lo que tiene buen nombre. Si hay algo digno, si hay algo que tiene virtud alguna, que en esto pensemos. Y el Dios de paz estará con nosotros. Bendito sea, Señor. Bendice a todos los que escuchen y hagan caso de tu palabra, Padre, para que siempre sigan encaminados en el sendero de la verdad. Te amamos, Dios, por esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Luchito. Bendito sea el Señor. Gracias, Gaby. Nos despedimos entonces. Será hasta nuestra próxima enseñanza, si así Dios lo permite. Que el Dios de Israel les bendiga. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo.